que es este. Primer problema de clase, lo voy a resolver secuencialmente, tal como debería haberse hecho en la clase. En la figura se muestran tres vectores sobre el plano cartesiano XY. Pregunta, determine el módulo y dirección del vector resultante respecto al eje X, respectivamente. Aquí se va a hacer uso de la descomposición vectorial, ¿no? Entonces hay que descomponer los vectores. Se descompone el vector en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. El primer vector, que está de azul, evidentemente si es 20 unidades, debido al ángulo de 53 grados, en el horizontal se asocia el menor lado, 12 unidades, y en la vertical 16 unidades, haciendo uso del triángulo de 3, 4, 5. El otro vector es 8 raíz de 2, con un ángulo de 45 grados con respecto al horizontal. Eso equivale a 8 en la horizontal, 8 en la vertical, tal como está esquematizado. El último vector, 25 unidades y un ángulo de 16 grados con respecto a la vertical, hacia abajo. La componente en la horizontal es 7 unidades y en la vertical 24 unidades. La resultante en el eje X, las componentes en la horizontal X, 12 azul, menos 8 rojo, menos 7 amarillo. El resultado me da la resultante en el eje X, que es menos 3. En la vertical, azul 16, más rojo 8, menos 24, porque está dirigido hacia abajo en la vertical. La resultante en el eje Y, 0. ¿Cuál es la magnitud resultante? Resultante en el eje X al cuadrado más resultante en el eje Y al cuadrado. Es decir, menos 3 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado, la magnitud es 3 unidades. Esa es la solución a la primera pregunta. También voy a ir explicando la solución a los problemas propuestos domiciliarios con una frecuencia de 15 minutos para cada problema. Estoy presentando pantalla, estoy mostrando los problemas de casa, ¿no? Un ratito, 20 segundos para que cargue y luego doy la explicación para el problema número 1. Me voy a detener, yo estoy acá a las 2 horas, así que en cualquier momento ustedes... ¿Quién? Ah, esta es semana 3. No, disculpe, semana 2 es. Semana 2 es esta. Ok, estoy mostrando los problemas de la semana 2 y vamos a hacer énfasis en los problemas domiciliarios. Estos son, vamos a ver si sí, esto es. Y entonces los problemas domiciliarios son estos. Problema propuesto. En el sistema de fuerzas mostrados en la figura A, determine la magnitud de la fuerza resultante. Lo mismo que se ha hecho en la clase, ¿no? Esto es de 20 grados, formando 37 grados. El otro tiene 10 newton, formando 53 grados con la horizontal. Y el último, 10 raíz de 2, formando 45 grados. Se descompone, ¿eh? A ver, si yo descompongo, lo voy a hacer rápido. Acá será al lado menor, 4 por 5, 12 aquí y 16 aquí. 12 en la vertical, 16 en la horizontal. Como este es 53 grados, al lado opuesto será 8 y al ángulo adyacente, y al lado adyacente 6. Y finalmente, si esto es 10 raíz de 2, conformando 45, 10 en la horizontal, 10 en la vertical. De modo que ustedes lo pueden verificar, la resultante en el eje X, 16, este primero, menos 6 el segundo, porque va hacia la izquierda, no a la derecha,
menos 10, ¿no? Y eso es 0 en el eje X. En el eje Y, 12 más 8, las componentes de los dos primeros hacia arriba, menos 10, la componente de este último tercero hacia abajo, y da 10 newton. Evidentemente, la magnitud total es 10. Es parecido al problema que se ha hecho en clase. Cualquier duda que tengan. En caso que no tuviesen problemas ni dudas, voy a resolver explicando primero el problema 2 de clase y luego el problema 2 domiciliario. Voy a ir. No tengo acceso al... el chat. Por favor, si pudiesen simplemente bien, en caso de que no haya preguntas, continúo con el problema número 2, que es este. Lo explico, lo resuelvo y luego voy al problema 2 de clase. Si el vector resultante de los tres vectores mostrados en la figura forma un ángulo de 53 grados con el eje X, determine el módulo del vector A. 6 unidades en la horizontal, hacia la izquierda, 4 unidades en la vertical hacia abajo, y A es 45 grados con el eje X. Puede ser con el eje Y. Bueno, ¿cómo lo hago? Ok. Si esto es A formando 45 grados, las magnitudes de las componentes del vector A serán iguales a y A, ¿no? No lo conozco, entonces lo describo en A minúscula. Entonces tenemos la componente horizontal y la componente vertical del vector resultante. Resultante en el eje X, A menos 6, A a derecha, 6 a izquierda. Y resultante en el eje Y, A menos 4, A hacia arriba de azul, menos 4 porque va hacia abajo. Ahora sí, la condición. El vector resultante debe formar 53 grados con el eje X. Entonces, la tangente de 53 grados es A menos I, que es R en el eje Y, A menos 4, que es R en el eje Y, entre A menos 6, que es R en el eje X. Eso es tangente de 53 grados, obviamente. Tangente de 53, 4 tercios, y esta es una ecuación de primer orden con una incógnita. 4 tercios es A menos 4 en el numerador entre A menos 6 en el denominador. Resuelvo y obviamente A igual 12. ¿Cuál es la magnitud del vector A? Componente A al cuadrado más A al cuadrado. Son iguales, ¿no? La condición del problema, entonces debe ser 12 raíz de 12. Me detengo un par de minutos, si alguien tuviera alguna pregunta, puede intervenir en forma directa, ¿no? Ok, no hay preguntas, voy a activar el chat. Estoy viendo que no hay preguntas. Y entonces continúo con el problema 2 de casa. La figura nos muestra tres vectores coplanares. Un plano, los vectores son A, B y C. Si la magnitud de los vectores es B igual a 10 unidades y C igual a 5 raíz de 2 unidades, determine la magnitud del vector A cuando la resultante es nula. Bien, ahí tenemos los vectores. Particularmente están especificados los ángulos, ¿no?, que forma cada vector con los ejes X e Y. El primer vector de rojo se puede descomponer. Componente A de X, componente A de Y.
¿no? El vector de azul también se puede descomponer. Componente B en el eje X, proyección en la horizontal, componente B de Y, proyección en la vertical. Y finalmente el último vector de verde, componente C de X, componente en la horizontal, y C de Y, componente en la vertical. Si tenemos las magnitudes, podemos descomponer, ¿no? B, el más simple, ¿no? B es de 10 unidades, ¿no? Si B es 10 unidades y forma 53 grados, un lado valdrá 6 unidades en el eje X, ¿no? El lado mayor, y el otro vale 8 en la vertical, ¿no? Al lado menor 6, al lado mayor 8. Y esa es la descomposición del vector B. Lo mismo para el vector C. C por coseno de 45. C, 5 raíz de 2 por coseno de 45, raíz de 2 entre 2, 5 unidades. C en el eje Y. C por seno de 45, 5 raíz de 2 por raíz de 2 entre 2, 5. Ya tengo las componentes en cada eje. ¿Cuánto va el resultante? AX menos BX menos CX, ¿no? Y la resultante es 0. A de X menos 6 menos 5. Por la condición que me dicen, la resultante, ¿qué dicen? La resultante es nula. Entonces, al sumar todos, debo tener 0. ¿No? Eso es lo que me dice. R en X es A de X menos B en X menos C de X. Debe ser 0. 0 debe ser igual a de X menos 6 menos 5. A de X es 11. Lo puedes subrayar, ¿no? En la vertical, A de Y más B de Y menos C de Y debe ser 0, porque la resultante del eje Y es 0. Por tanto, A de Y más 8 menos 5 me da A de Y es menos 3. La magnitud, raíz cuadrada de 11 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. 11 al cuadrado, 121, más 9, raíz de 130. Si hubiese dudas, por favor. ¿Dónde tiraste el bonito? Ese blanco. El blanco. Por allá. Listo. Me dice el señor. A ver, me dice el profesor, ¿puede hacer las 6 de clase, por favor? Y hago las 6 de clase, no se da problemas. 2. De las 6. No hay problema. Tengo 3 minutos. Cada media hora, cada 15 minutos hago un problema. Entonces, pero si el señor quiere adelantar con las 6, esta es la 6. ¿Sí? Espero que pueda ver usted. Primero le enuncié en un minuto. Un estudiante observa que dos móviles A y B se desplazan en vías paralelas al eje X. Ahí están las vías paralelas. Según las ecuaciones, posición como función del tiempo. Posición de A, menos 7 más 2t. Con respecto a un origen, menos 7, ¿eh? Hacia la izquierda. Menos 7, posición inicial, más 2t. La velocidad obviamente es 2. Y la posición de B es más 5, la posición inicial es 5, menos t. Donde X se mide en metros y t en segundos. La pregunta, determine el tiempo que tardan en cruzarse y la posición donde esto ocurre. X de A y X de B me dan las posiciones de los móviles como una función del tiempo. ¿No? En algún momento se cruzan, es decir, uno pasa hacia la derecha y otro pasa hacia la izquierda, pero las posiciones en X coinciden, son iguales. Cuando se cruzan, las posiciones son las mismas, son iguales para X. Es decir, la posición del móvil A numéricamente debe ser igual a la posición del móvil B. Menos 7 más 2t, posición de A, debe ser igual 5 menos t, posición del móvil B. Resuelve. Obviamente, pasando el menos t al primer miembro, 3t es igual a 12. La solución para un tiempo de 4 segundos se encuentra. Para ese tiempo, ¿cuál es la posición del A? Si reemplazo t igual 4 en la posición de A o de B, cualquiera de ellos. Posición de A,
menos 7 más 2t. ¿Cuánto es eso? Si el tiempo es 4 segundos, menos 7 más 2 por 4. La posición es más 1. Lo mismo para la posición de B, ¿no? Para la posición de B sería 5 menos 4 y la posición es 1. Entonces, para un tiempo de 4 segundos, se encuentran en la posición 1, x igual a 1. Se cruzan. Uno va a la derecha, ¿no? El móvil A, y otro va hacia la izquierda, el móvil B. No sé si me he entendido, si tiene dudas, puede activar su micro. Profesor, ¿y podría explicar la teoría de ese tema? De MRU. Y la teoría lo hace el profesor de teoría, ¿no? Es, No, o es, sea, la pregunta número 3 de ese tema, de la MRU, de la 3. clase de Sí, tema. sí, sí, sí. Ajá, la 3. Sí, un ratito, solamente quisiera saber si el señor eh, le quedó claro. Ah, sí, entendí, me dice. Ok, ok, muchas gracias por la respuesta. Entonces, la señorita, su compañera, quiere la solución a la pregunta 3. 2, 3. ¿A esta pregunta, señorita? Sí, eso. Ok, no hay problema. Lo vamos a explicar. Ok, pregunta número 3. En la figura mostrada, la resultante de los vectores mostrados es nula. Ahora sí la pregunta. Determine la medida del ángulo θ y el módulo del vector A. Ok, una rápida mirada me dice las magnitudes del vector B y el vector C, 30 y 60. A no se da magnitud, pero curiosamente me dan ángulos de 20 grados para uno de ellos, 20 grados para el otro. El tercero tiene un ángulo θ. ¿Cómo se resuelve un problema como eso? Bien, si no conozco el ángulo y tengo otra característica que me dice, yo lo más simple que puedo hacer es rotar los vectores. Miren, si rotamos el sistema cartesiano, el sistema, el XY, lo rotas 20 grados en sentido antihorario. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir esto. Esto es el sistema ya rotado. ¿Qué pasa cuando rotamos 20 grados? 30, el vector de azul cae en el eje X primado, ¿no? Y el vector A de rojo cae en el vector Y primado. Es decir, al girar los ejes, ahora estos ejes primados sí caen en los vectores. Uno está en la horizontal, 30, y el otro A, que no conozco de su magnitud, cae en la vertical. ¿Qué pasa con el otro 60? Como han girado 20 grados en sentido antihorario, el ángulo del vector de amarillo es θ, inicialmente más 20 grados. Eso es fundamental para entender el tema. ¿Sí? Tómense su tiempo. Ahora bien, yo puedo descomponer este vector de amarillo de 60 en proyección sobre la horizontal y proyección en la vertical. En la horizontal, esto es, si el ángulo es θ más 20 grados, 60 por seno de θ más 20. Al cateto opuesto se relaciona la función trigonométrica seno y al cateto adyacente la función trigonométrica coseno, por lo que la proyección de amarillo en la vertical es 60 coseno de θ más 20 grados. Ahora sí, voy a la solución. Por condición me prefijan el vector resultante nulo. R de x debe ser 0. ¿Qué quiere decir que R sea 0? 30 azul a derecha, al sumar con 60 seno de θ más 20 debe ser 0. O 30 menos 60 por seno de θ más 20 debe ser 0. Eso debe ocurrir, ¿no? Amarillo hacia la izquierda debe ser igual a azul, que es 30. Yo saco 30 a cada lado y me queda seno de θ más 20 grados, un medio. Con paciencia, no háganlo con paciencia. ¿Qué ángulo tiene un medio? 30 grados. Quiere decir que θ más 20 grados es 30 grados. ¿Cuánto vale θ? 10 grados. ¿No?
Ese es el ángulo. Resultante en el eje Y. La otra condición, resultante en el eje Y es 0. Ok. La proyección de amarillo, ¿no? A proyectado en amarillo debe ser 60, observen, 60 coseno de 30 grados. Tita más 20 es 30 grados. Coseno de 30 grados debe ser igual al vector de rojo que está hacia arriba, que vale A. Ese vector de amarillo, vertical hacia abajo, 60 coseno de 30, debe tener la misma magnitud que el vector de rojo hacia arriba. Si no, la resultante no es 0. Y eso me da la respuesta, ¿no? Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Entonces, A será igual 60 por raíz de 3 entre 2, que es 30 raíz de 3. Esa es la solución. No sé si me pudo entender, señorita. Sí, profesor, está bien. Ok, gracias. Voy a esperar un par de minutos si tuvieran otra duda, alguna pregunta. Cualquiera que esta fuese, ¿eh? En el chat han puesto que las 7 de propuestos. Ya, no hay problema. Profe, la pregunta 7 propuestos, no hay problema. Pero voy a esperar un par de minutos, ¿ya? Voy a esperar un par de minutos. Nada en particular, sino que hay una frecuencia para la solución de problemas. Ahí está. Listo. Administrar quieren 7 de propuestos. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Esta es la pregunta 7. Un par de minutos, por favor. Nada en particular, sino simplemente lo voy a explicar detalladamente. Ok, 2 minutos. Y entonces, ahora sí, explico la pregunta 7. Dice, la figura nos muestra la gráfica de la posición X como una función del tiempo para un móvil que se desplaza a lo largo del eje X, obviamente, unidimensional. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La velocidad del móvil en los tramos OA y BC son iguales. Eso es falso, ¿no? Veamos por qué. Sin hacer ningún cálculo numérico. OA, la velocidad es positiva, porque acá aumenta la posición con el incremento de tiempo. La velocidad será 4 entre 2, 2, pero más 2. Más 2 positivo. Cuando vas de punto B al punto C, la posición va disminuyendo en el tiempo. 4, 3, 2, 1, 0. La velocidad, como está disminuyendo la posición con función del tiempo, es negativa. Una rápida mirada me dice que entre B y C la velocidad es negativa, menos 2. Variación de posición final, 0 menos posición inicial, 4. 0 menos 4 entre el tiempo, 6 menos 4, ¿no? Menos 4 entre el tiempo 2 es menos 2. La rapidez entre B y C, la velocidad entre B y C. Romanos 2.
la rapidez en los intervalos OA y BC son iguales. Eso sí es cierto. La rapidez, por definición, es la magnitud, el valor numérico asociado del vector velocidad. Magnitud es 2, positiva. Magnitud es 2. Magnitud, el valor, ya no con el signo. Entre BC también es 2. La magnitud es el valor numérico nomás. No tiene ni positivo ni negativo. Eso es verdadero. Tanto en OA, 2, como en BC es 2. Verdadero. El movimiento en intervalo OA-BC es un MRU falso. ¿Por qué? Porque entre OA sí hay cambio de posición, pero entre A y B no cambia de posición. Entonces ahí no se está moviendo, no se está trasladando el móvil, ¿no? Ahí queda estacionario. Entonces es falso lo tercero. Ahora veamos lo que dice el solucionario. No, ahí no me queda. No hay que ver solucionario, sí. Si tuvieran alguna duda, por favor, no sé si le quedó claro a la persona que... Señor Céspedes, ¿entendió? Si algo le quedó en duda, dígalo nomás. Señor Alessandro Céspedes, ¿entendió algo un poco? Sí, profe, gracias. Ok, muchas gracias a usted. Esa es la solución y la explicación a la pregunta 7. Si tienen otra pregunta, cualquiera que esta sea, si no voy a esperar 2-3 minutos, porque cada 15 minutos, en caso que no haya preguntas, yo hago un problema de clase y una pregunta de domicilio, en caso que no haya participantes. En caso que haya participantes, se sesga, ¿no? Como esto es sincrónico, no es asincrónico, yo estoy en la obligación de explicar cualquier pregunta, ¿no? Ya he hecho la número 1, la número 2, y la siguiente sería la número 3. La 3. La figura nos muestra un conjunto de vectores en un sistema cartesiano XY. Si la resultante está sobre el eje Y, determine la medida del ángulo θ. Ahora la resultante está en el eje Y. Esto es relevante, ¿no? Esto es relevante. La resultante está sobre el eje Y. Es bueno subrayarlo. La resultante está sobre el eje Y. Bueno, determina la medida del ángulo θ. Si la resultante está sobre el eje Y, básicamente este vector de 24 unidades lo puedes componer en una componente en la horizontal, 24 seno de θ, y una componente en la vertical, 24 seno de θ. ¿No? En la horizontal, esto será 24 seno de θ, esta componente aquí, 24 seno de θ. Si la resultante está en la vertical, la proyección en el eje X debe ser 0, la suma de las dos. Entonces tengo 24 por seno de θ, este vector que está hacia la derecha, menos 12 porque está hacia la izquierda, debe ser 0. Conclusión, seno de θ es un medio y se deduce que θ es 30 grados. Esto con respecto a la pregunta número 3. ¿Me preguntas, por favor? Los escucho. De propuestos. Claro que puedo hacer la serie de propuestos. Voy a esperar un par de minutos, por favor. Voy a esperar un par de minutos. Yo sí puedo hacer explicando la serie. 5, 6.
Bien, me explico. Cierto día un atleta decide trotar, saliendo de casa con dirección al este, desplazándose 5 kilómetros. Luego cambia de dirección hacia el norte, caminando 3 kilómetros. Y finalmente cambia de dirección hacia el este, recorriendo 1 kilómetro, para luego detenerse a descansar. Si el tiempo total fue de 30 minutos, determine la magnitud de la velocidad media y la rapidez media respectivamente. Bien, ¿cuánto es su desplazamiento? Hacia el este, en horizontal, ¿sí? 5 kilómetros. Hacia el norte, en la vertical, 3 kilómetros. Hagan ustedes con lápiz y papel, yo lo voy a hacer acá también. 5 en la horizontal, 3 en la vertical. Y luego cambia hacia el oeste recorriendo 1 kilómetro. Recorre 1 kilómetro para luego detenerse a descansar. ¿Qué me queda? Componente en X de 4 en Y de 3, ¿no? 4 en la horizontal, 3 en la vertical. ¿Cuánto es la magnitud del vector? 5 kilómetros. La resultante total, para llegar del origen hacia la posición final, 5 kilómetros. Listo. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad media, el espacio total, posición final menos posición inicial, entre el tiempo. 5. Si el tiempo es media hora, 5 kilómetros entre media hora, 10 kilómetros por hora. La velocidad media. Y la rapidez media, todo el recorrido. Primero 3 kilómetros. No, primero 5 kilómetros. Luego más 3 kilómetros, 8 kilómetros. Finalmente 1 kilómetro, 9 kilómetros. Toda la distancia entre el tiempo. 9 kilómetros entre media hora, 18 kilómetros por hora. Esa es la diferencia entre velocidad media, ¿no? Y rapidez media. La velocidad media siempre es posición final menos posición inicial nada más. Y es un concepto vectorial. La rapidez, siempre rapidez, tiene que ver con distancia nada más. En este caso, distancia total recorrida, que es 9 kilómetros. No sé si le ha quedado claro. No, gracias a usted. Gracias a usted por participar. Cualquier duda, por favor, me voy a tener 2 minutos, pero sí. ¿Desean alguna pregunta? Díganme. Espérate. Pueden irnos con las tapitas. Oriana, lleva esto. Diana, ven, acompáñame. Diana, es tuyo. Al este 5 kilómetros, al norte 3 kilómetros, esos detalles. Y finalmente cambia de dirección al oeste recorriendo 1 kilómetro. Eso es lo que se ha hecho. Listo. Si tuviesen dudas, por favor, con cualquier pregunta que haya planteado, está hecho la 3. Tiempo para hacer la 4, primero de clase. Voy a ver si hay alguna pregunta, por favor. La rapidez. A ver, cuando usted camina, uno de los problemas que debió decir el profesor en clase es: una persona al caminar camina en promedio 2 metros por segundo. 2 metros por segundo es rapidez. Rapidez es la distancia, ¿no? Solamente el valor
numérico asociado. La rapidez no tiene nada que ver con la velocidad. ¿Por qué? La velocidad puede ser más 2 o menos 2. La velocidad, en cambio, es un concepto vectorial. La rapidez es solamente el valor asociado al vector velocidad. Si un automóvil va a 50 kilómetros por hora, no estoy dando la velocidad, estoy dando su rapidez. Para decir su velocidad iría 50 kilómetros por hora hacia el norte, o 50 kilómetros por hora hacia el sur, o 50 kilómetros por hora hacia el este, o 50 kilómetros por hora hacia el oeste. Cuando yo, además de dar la magnitud, doy la dirección, ya estoy hablando, ¿no?, de que estoy especificando la velocidad. Si no, no. A eso se refiere. Espero que haya quedado un poco claro, ¿no? Bien, en todo caso me voy al problema número 4. Problema 4, primero lo explico, luego un grupo de ingenieros civiles estableció que en un punto dado la fuerza resultante debe ser nula para evitar un colapso estructural. Si las fuerzas aplicadas en tal punto son F1, 5, menos 10, está en forma de palo ordenado, Newton, F2, 18, menos 16, en Newton, F3, menos 10,12, Newton, y F4, determinar la magnitud de F4. Tres fuerzas F1, F2, F3 y F4, aplicadas en un punto. Para que no haya un colapso, la suma de fuerzas debe ser 0. Luego, cuando yo sumo los pares, debo tener 0, 0. 0 en el eje X, 0 en el eje Y. 0 en la horizontal, 0 en la vertical. ¿No? En la horizontal, 5. ¿Dónde está? 5. Primera componente, 5 más 18 menos 10, ¿no?, más la componente F4. En la vertical, menos 10, menos 16, más 12, más la componente de F4. Me debe dar 0, 0. Es decir, al resolver 13, menos 14 más F4 es 0, 0. Y finalmente, pasando al otro lado, le cambio de signo a ambos componentes, me queda la fuerza 4 debe ser menos 13,14. Esa es la solución a este problema. Pero si hubiese alguna pregunta. ¿Pregunta 4 de clase o de...? La pregunta 4 me dice Céspedes. ¿De clase o de domicilio, señor Céspedes? Porque acabo de hacer la de clase. Ok, no hay problema. Domiciliario. Sí, para eso estamos. Explico la pregunta 4. Este es. No. Este es. Una moto y una camioneta se desplazan sobre una pista recta en la dirección del eje X, pasando en el instante cero, es relevante, por las posiciones que se indiquen en la figura. Para el tiempo cero es una primera mirada. La moto en menos 10, el auto en 10. ¿No? La velocidad de la moto es velocidad de la moto 20 metros por segundo. Y la velocidad de la camioneta de rojo, es velocidad de la camioneta 15 metros por segundo. Pregunta: determine el instante que están separados 10 metros por segunda vez. ¿Cómo que por primera vez, por segunda vez? ¿Qué distancia hay entre azul, la moto, rojo, la camioneta? Una rápida mirada me dice que hay 20 metros. ¿Pero qué está ocurriendo?
la moto va más rápido que el auto. Y entonces se va a ir acercando 20, 15, llega un momento en el cual están 10 metros cerca. Es la primera vez que están separados 10 metros. Luego lo alcanza y lo pasa. Cuando lo pasa, cuando azul pasa a rojo, se van a separar 5, 10, 15, 20 metros. Cuando están separados 10 metros es lo que me piden. ¿Por qué? Ahora están separados 10 metros por segunda vez. ¿Cómo encuentro este problema? Las posiciones como función del tiempo. Para el móvil A es este. Para el móvil B es este. ¿No? Para la moto, menos 10 porque partió de 10 más 20t, la velocidad es 20. Para el auto, 10 más 15t. La separación entre la moto y el auto debe ser 10 metros, de 10. 10, esto es relevante, este 10 debe ser la distancia de la moto, la posición de la moto, menos la posición del auto. La posición de la moto, menos 10 más 20t, ¿no? Menos la posición del auto, menos 10 más 15t. Al resolver esto, verifíquenlo, ¿no? Menos 10, menos 20, más 20, menos 15, más 20t, menos 15t, más 5t. Tengo 10 de ser igual, menos 20 más 5t. ¿No? Ya no es considerado dos casos, solamente un caso, ¿no? El otro es posición de b menos a. 10 será igual 20 más 5t, ¿no? Menos 20 más 5t, y el tiempo es 2 segundos. Esa es la solución, no sé si le quedó claro. No sé si le quedó claro. Ah, se le fue el internet. Entonces le doy una rápida mirada nada más. Bien, tengo una moto de azul y una camioneta de rojo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? La moto tiene velocidad 20 y el auto velocidad 15. Como la velocidad de la moto es mayor, primeramente están separados 20 metros. Luego se va acercando 15, 10, 5 y lo alcanza, pues diferencia es 0. Luego se separan 5, 10, 15, 20. Cuando están a 10, tengo el segundo tipo, el segundo caso en el cual están separados por segunda vez. La primera vez es cuando la moto se acerca al auto. La primera vez. La segunda vez cuando la moto se aleja del auto. Hay dos casos. La posición de A como función del tiempo, menos 10 más 20t. La posición de B con respecto al tiempo, 10 más 15t. ¿No? Esto sería posición de A del ciclista menos posición de B. Al desarrollar tengo este resultado, ¿no? Aquí es menos 20, menos 10, ¿no? Y tengo la respuesta. Si alguna pregunta hubiese, los escucho. Listo. Cualquier pregunta que deseen, por favor. Hice la semana 4, la pregunta 4, voy a hacer la pregunta 5. Voy a explicarlo, ¿no? Pero luego de 5 minutos, por favor. Salvo que tengan alguna pregunta. Voy a esperar 5 minutos.
Buenas tardes, profesor. Cualquier pregunta que tengan, por favor. Profesor, no sé Diga. si habrá hecho la tercera de las propuestas. Claro. Propuestos domiciliarios. Sí, Ok. por ¿Quiere usted favor. que lo vuelva a repetir? No hay Sí, problema. recién acabo de entrar. Buenas No tardes. se preocupe. Buenas tardes. No se preocupe. Lo tengo aquí. Pregunta 3 de propuestos. Vamos a ver. ¿No? Dice la figura A nos muestra un conjunto de vectores en un sistema coordenado cartesiano. Sí. La resultante está sobre el eje Y. Eso es lo relevante. La A resultante está sobre el eje Y, sobre la vertical. Determine la medida del ángulo θ. Bien, la solución. Uno tiene 12 unidades en el eje X horizontal hacia la izquierda. Otro tiene 3 unidades en el eje Y vertical hacia abajo. Este vector es de 24 unidades, formando un ángulo θ. Entonces, la proyección de este vector en el eje X en lo horizontal es 24 seno de θ. 24, este vector es 24 seno de θ. Aquí. Para que la resultante se encuentre en el eje Y, la resultante en el eje X debe ser nula. O sea, al sumar 24 seno de θ, que es la proyección de este vector en lo horizontal, ¿no? Menos 12 debe ser 0. Tengo esto. La resultante debe ser 0. O 24 seno de θ debe ser igual a 2. Este valor numérico hacia la derecha debe ser igual a 12, porque está hacia la izquierda. Divides 12 en cada lado, es decir, 24 seno de θ debe ser igual a 12. Divides entre 12, me queda seno de θ es un medio, eso es lo que quiero. Ya sombreé todo, ¿no? Todo el sombrero. Lo elimino. Ya, no, voy a la contradicción mejor, ahí nomás. Todo lo he sombreado. Listo. Seno de θ es un medio. ¿Qué ángulo tengo cuyo seno de θ sea un medio? 30 grados. Esa es la respuesta. No sé si entendió. Sí, sí entendí, profesor. Gracias. Gracias a usted. Ya había hecho el problema 4 y entonces me faltaba y lo dejé escrito para que lleguemos en el problema 5. Lo voy a hacer nuevamente porque hago un problema cada 15 minutos, ¿no? 5. Un camión de longitud 8 metros se desplaza en línea recta con una rapidez constante, pasando por 2 túneles, tardando 4 segundos y 6 segundos respectivamente para pasar en cada túnel. Si la suma de las longitudes de los túneles es 84 metros, determine la rapidez del camión. Bien, cuando el camión pasa el túnel, no solamente atraviesa L, azul, la longitud del túnel, sino también debe atravesar, pasar L, rojo, la longitud del camión. Esto es fundamental. Para el primer túnel, túnel A, la longitud de A más 8 metros, la longitud del túnel A más 8 metros, la longitud del camión debe ser velocidad por el tiempo. La velocidad del camión no la conozco, lo pongo B. Por el tiempo dice que tarda 4 segundos. Y lo etiqueto como relación 1. En el túnel B, la longitud del túnel B más 8 metros, porque tiene que salir el camión, debe ser la velocidad por el tiempo. En este caso, 6 veces B. Porque ahora en el segundo túnel tarda 6 segundos. Sumando miembro a miembro, L de A más L de B más 16 es 10 veces B. La longitud de los dos túneles es 84 metros. Tengo 84 más 16, 10B. Finalmente, la velocidad debe ser 10 metros por segundo. No sé si quedó claro.
Si tuvieran alguna duda. Este es un problema Está de claro, clase. profesor. Ok, es un problema de clase, el profesor debió hacerlo. Y ahora sí, esto va pareado al problema 5. Dice, dos objetos se desplazan con MRU en vías paralelas al eje, según las ecuaciones posición-tiempo. Esta es la posición como función del tiempo para el móvil A, y esta es la posición como función del tiempo para el móvil B, donde X se mide en metros y el tiempo en segundos. Determine el tiempo que tardan en cruzarse. Cuando se cruzan, las posiciones deben ser las mismas, iguales. Posición de A debe ser igual a posición de B. Eso resuelve el problema. Cuando se cruzan, posición de A debe ser posición de B. Igual o pues, posición de A algebraico menos 8 más 4t debe ser igual a posición de B algebraico 6 menos 3t. Evidentemente t al primer miembro 4t, esto cambia de signo, más 3t, 7t, es igual. Este 8 pasa al otro lado con el signo cambiado, 6 más 8, 14. Y el tiempo es 2 segundos. Eso con respecto a la pregunta número 5. Si no tienen preguntas, voy a esperar. A ver, profesor, Dígame. ¿me puede ayudar con un problema? Sí, está en el chat, lo voy a enviar en el chat. En el chat no veo nada. A ver. En todo movimiento mecánico, el recorrido es mayor o igual a la distancia. Movimiento mecánico, eso ya corresponde a la universidad. No hacemos movimiento mecánico. Eso corresponde a la universidad. En San Marcos solamente hacemos movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento mecánico no lo hacemos. Si un cuerpo se desplaza con velocidad constante, necesariamente se mueve en línea recta. No, eso no es cierto. Eso sí es falso. Porque un cuerpo se puede desplazar con velocidad constante, desplaza con velocidad constante. Eso depende del sistema de referencia. Este problema ya es de otro nivel, ¿no? No corresponde. Si un cuerpo se desplaza con velocidad constante, depende del sistema de referencia que esté usando. Si usted no dice, Presa Marcos nunca va a preguntar esto. Presa Marcos pregunta, con respecto al MRU o con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas preguntas ya son de otro nivel, otro tipo de conceptos más abstractos. Romanos 3. Si un cuerpo en movimiento recorre iguales longitudes cada 2 segundos, entonces necesariamente el cuerpo realiza un MRU. Nuevamente, estas preguntas no tienen nada que ver con lo que enseñamos en la Presa Marcos, señor. No tienen nada que ver. En San Marcos enseñamos o MRU o MRV, ¿no? Pero le voy a dar la respuesta sin justificar porque evidentemente escapa. En todo movimiento mecánico, el recorrido es mayor o igual a la distancia. Falso. Si un cuerpo se desplaza con velocidad constante, necesariamente mueve. Falso. Y si un cuerpo recorre, necesariamente falso. Todos son falsos. Pero la justificación ya es diferente, ¿no? No está en ese nivel. Eso le podría decir. Lo que hace San Marcos es, con respecto acá, no hablamos de movimiento mecánico. Un tema más amplio que vemos en la universidad. Y aún así acotado, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. No corresponde a un curso de nivel preuniversitario. Si usted lo acota al MRU, corresponde esta semana. Si lo hace para MRV, la semana 3. Y si es para caso bidimensional, la semana 4. O sea, nosotros no tenemos así una cosa tan abstracta, ¿no? Yo ya le indiqué las soluciones. Gracias. Si tienen alguna duda, si no, luego de un par de minutos, porque cada 15 minutos estoy resolviendo un problema
de clase y también un problema de los propuestos. Voy a esperar 2 minutos porque, como siempre digo, la clase es sincrónica y pueden hacer en cualquier momento observaciones, preguntas con respecto al tema, ¿no? El tema en Peso Marco es movimiento rectilíneo. Esta semana. Sí, la otra semana es MRV. La siguiente es movimiento en un plano acortado, porque el movimiento es una cosa muy compleja, ¿no? Ya tenemos que salirnos del cuadro. No se trata de eso, ¿no? Sino de complementar la información a nivel de colegio, solamente lo que se explica en colegio. Bien, si no hay dudas, no hay observaciones, vamos a la pregunta número 6. Creo que lo he hecho ya, pero lo explico nuevamente. 6. Un estudiante observa que dos móviles A y B se desplazan en vías paralelas al eje X, según las ecuaciones posición como función del tiempo, posición de A menos 7 más 2t y posición de B 5 menos t. Esas son las visiones esquemáticas, lo que llamamos diagramas de movimiento, donde X se mide en metros y el tiempo en segundos. Determina el tiempo que tardan en cruzarse y la posición donde esto ocurre. Esto es una mirada para el tiempo inicial. Para el tiempo 0, el móvil A está en menos 7, el móvil B azul está en más 5. Obviamente entre ellos está el origen. Pero lo que me piden aquí es cuando se cruzan. Observando, como la velocidad es positiva, rojo se mueve a derecha. Como la velocidad de B es negativa, azul se mueve hacia la izquierda. En algún momento se cruzan. Cuando se cruzan, las posiciones deben ser iguales. Temáticamente, posición de A en algebraico debe ser posición de B. Menos 7 más 2t debe ser igual a 5 menos t. Poniendo los t al primer miembro, 3t, y los términos independientes al segundo miembro, igual a 12. El tiempo es 4 segundos. Ahora, ¿en qué posición esto ocurre? Para A, menos 7 más 2t. Para el tiempo 4 es menos 7 más 2 por 4, x de A igual 1 metro. Que es lo mismo, la misma posición para B cuando el tiempo es 4, pues 5 menos 4, la posición es 1. Tanto el móvil A azul, rojo, como el móvil B azul, tienen la misma posición. Eso era lo que me preguntaba. La resultante está sobre el eje X, claro, sí, es de la forma 0, i. Y viceversa, cuando dice que está en el eje Y. Cuando está en el eje Y, no. La resultante sobre el eje X es Rx, 0. La resultante en el eje X es 0, a ver, lo voy a poner acá, ¿ya? En el eje X le voy a poner solamente X. R igual, yo lo escribo, lo interpreta. R igual, ¿dónde está el igual? R igual, paréntesis, R X, coma, ¿dónde está el coma? Coma 0. Esto es. Esa es la forma cuando está en el eje X. Cualquiera valor, ¿no? 0 o 4. Pero en el eje Y es 0. Eso significa. El resultante en el eje X, cualquier valor. Puede ser 5,0, 3,0, 4,0, 20,0. Pero tiene valor en el eje X. Lo que no tiene valor es en el eje Y. Por eso en el eje Y la segunda componente es 0.
Cuando dice que está en el eje Y, es 0, R de Y. No sé si le quedó claro. No se preocupe. No se preocupe. Por favor, cualquier duda que tengan, porque si no, dentro de los 5 minutos, voy a explicar el problema 6, ¿no? Profesor, la cuarta, ¿podría explicar? Por ¿Qué otra número? vez. La 4, ¿4 de clase o de casa? de casa, de los propuestos. Señorita, Sí, ya. A ver, señorita, este es una moto, azul es una moto, rojo es un auto, ¿sí? La posición inicial es esta, en el instante t igual 0. La moto está a menos 10 metros de un origen y el auto está a 10 metros de este origen. Entonces las ecuaciones de posición como función del tiempo es posición de A menos 10, posición inicial, más B por T, más 20T. Posición de B como función del tiempo es 10 más velocidad por tiempo más 15T. Eso es lo básico. Eso es lo básico que usted debe tratar de entender. Ahora lo siguiente. La separación entre ellos es 10 metros. Pero cuando observe, la moto está a 20 metros del auto. 20 metros, menos 10 a 10, 20 metros. Se va acercando, 15, 10, 5, 0. Pero cuando se va acercando, hay una primera vez cuando están separados 10 metros. Luego se va alejando, azul sobrepasa rojo. Y entonces tendré el segundo caso, cuando se aleja 5, 10, 15, 20 metros. Cuando se aleja tendré posición de azul menos posición de rojo debe ser igual 10 metros. ¿No? Posición de azul menos 10 más 20T menos la posición del carro rojo, que es 10 más 15T. Y eso debe ser igual a 10 metros, la distancia. Usted efectúa y tiene la respuesta, ¿no? Trate de hacerlo. La respuesta del tiempo igual a 2. ¿No? Le voy a dar la solución ya. No sé si le quedó claro. El tiempo es 2. Pero sí, usted ya. debe entender que... Sí, ya, Sí, ya gracias. entendí, profesor. Ok, gracias. Gracias. Pero para todos, azul se va acercando. Está a 20 metros. Es como un chico, imagine que se acerca una chica. La chica sigue caminando, ¿no? Un chico con su bici y la chica está acá. Hay 20 metros entre el chico y la chica. ¿Qué va a ocurrir? Él está a 20 metros, se acerca a 15, 10. Cuando está a 10 metros él con su bici, está a 10 metros él de ella. Pero ¿qué ocurre? Sigue avanzando 5, 3, 4, 2, 0 metros. Y como no disminuye su velocidad, él se va alejando de la chica. 1, 2, 3, 4, 5 metros, 10 metros. Cuando se aleja 10 metros es el segundo caso. Es más o menos, ¿no? Lo que está pasando. Bien, esa es la idea. Si tienen dudas, por favor. Yo estoy pasando siempre al chat para ver que ninguno de ustedes tenga dudas. Si la tienen, pueden ponerla en el chat, ¿no? ¿Qué pregunta quieres hacer énfasis? ¿Qué tema no has entendido? Parte, punto.
¿no? Bueno, voy a esperar solo esta pregunta 6 de domicilio y luego me... Cierto día un atleta decide trotar saliendo de casa con dirección al este, desplazándose 5 metros. Al este, horizontal a la derecha. ¿Sí? Horizontal a la derecha. Luego cambia de dirección hacia el norte, caminando 3 metros, o sea, vertical hacia arriba. Y finalmente cambia su dirección hacia el oeste, horizontal en dirección opuesta al primer caso, recorriendo 1 kilómetro, para luego detenerse a descansar. Por favor, usen lápiz y papel, hagan un horizontal, ¿no? Hacia el este de 5. Luego hacia el norte, una vertical de 3. Y luego horizontal, pero en dirección opuesta de 1. ¿Qué me queda? Me queda en el eje X 4 y en el eje Y 3. Puedes hacerlo, ¿no? Verificando. Lo que te digo es un horizontal de 5. 5. Una vertical de 3. Y luego en la horizontal vas hacia la izquierda 1. Lo que te queda es 4,3. Verifícalo. Con respecto a eso, la velocidad media es el cambio de posición en intervalo de tiempo. 5 kilómetros y el tiempo es media hora. La velocidad media es 10 kilómetros por hora. La primera parte, ¿no? 10 kilómetros por hora. Y luego, la rapidez media, la rapidez es magnitud, todo el recorrido, distancia total entre el tiempo. Recorrió primero 5 kilómetros, luego 3 kilómetros, 8 kilómetros, y finalmente 1 kilómetro. 8 más 1, 9 kilómetros. Lo ha hecho en media hora. La velocidad, la rapidez promedio es 18 kilómetros por hora. No sé si queda claro la poca participación. No, pero si quieren cualquier observación me dice. Yo sí me detengo un rato, 3-4 minutos, pero si tienen alguna pregunta me dicen y yo lo trato de explicar. Sí, Profesor, disculpe, ¿podría explicar el número 8 de claro. propuestos? Propuestos de clase. De clase, perdón, de clase, por favor. Claro. Quiere usted la número 8 de clase, no hay problema. Seis. Profesor, en lo que le va buscando el programa, ¿pero puedes hacer? Ya. ¿Está viendo mi pantalla? Sí se ve, profesor, sí se ve. Esta es la pregunta 8. La figura nos muestra la gráfica de la posición en función del tiempo t de un móvil que se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X. Si en t igual 5 segundos la velocidad del móvil es menos 2 metros por segundo, determine la posición inicial XC. Es evidente que la velocidad del móvil es negativa. ¿Por qué? Porque va de un valor positivo, va disminuyendo. La pendiente además es negativa. Bien. En t igual 5 segundos la velocidad del móvil es menos 2 metros por segundo. La velocidad es constante, ¿ah? ¿Cuál es la definición de velocidad? Cambio de posición en el intervalo de tiempo. Eso es definición de velocidad. Del dato de la gráfica, la velocidad es constante. Si la recta de X, si yo tengo de la gráfica de posición como función del tiempo una recta,
el cuerpo está haciendo, el móvil está realizando o está efectuando un movimiento rectilíneo uniforme, lo que quiere decir que la velocidad es constante. Para t igual a 1, para t igual a 2, para cualquier t, la velocidad es constante. Entonces, esa velocidad menos 2 es igual, considerando posición inicial y posición final. Posición final, para 5, 0. ¿No? Posición final, 0. Menos la posición inicial, que me desconozco, por eso lo pongo en algebraico, menos x0. Entre intervalo de tiempo, tiempo final 5, menos tiempo inicial 0. Eso es lo básico que se debe entender, ¿no? Esta fórmula se ha tabulado para el tiempo 5, ¿no? La posición es 0. Para el tiempo inicial 0, ¿no? La posición es x0. El intervalo de tiempo es 5, esta hojita, 5 menos 0. Con respecto a eso, obviamente se tiene menos 10 es igual a menos x0, por lo que x, cambiando el signo a ambos lados, x0 igual 10 metros. No sé si le quedó claro o algo no le quedó claro. Sí, profesor, ¿Sí? todo claro, muchas gracias. Ahora, si usted si desea participar, dígalo nomás, no se hagan problemas. Yo siempre estoy entrando esperando que haya preguntas, ¿no? Porque el ritmo es cada 15 minutos realizo un problema, pero estoy en pregunta 6, hasta ahí estoy, ¿no? Entre un par de minutos hago la 7ª pregunta. Primero 7ª pregunta de clase y luego 7ª pregunta de domiciliario. Pero si algún alumno tiene alguna observación, duda, me lo dice nomás directamente o me lo pone en el chat. Ok, vamos a la pregunta número 7. Lo resuelto ya. Nuevamente. El enunciado. La posición de un pequeño bloque en función del tiempo está dado por la ecuación x igual posición inicial x0 menos 2t, donde x se mide en metros y t en segundos. Si en el instante t igual 5 segundos, la posición del bloque es menos 15 metros, determine la posición inicial x0. Obviamente, del valor negativo menos 2t, la velocidad no es positiva a derecha, sino la velocidad es negativa hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es en principio. En principio, eso es lo que me dice el gráfico. Ahora, en t igual 5, luego de 5 segundos la posición es menos 15 metros. Eso es lo que se está indicando en el esquema. Por dato, para un tiempo 5 segundos, x igual menos 15 metros. Cuando t igual 0, se tiene la posición inicial x0. Ahora bien, si yo pongo eso como dato en la ecuación, menos 15 debe ser posición inicial menos velocidad, que es 2 por el tiempo. Para el tiempo, 5. Resuelvo. Es una ecuación de primer orden con una incógnita. Menos 15 debe ser igual x0 menos 10. Entonces la posición inicial, menos 5 metros. No sé si le quedó claro. Señor. ¿Le quedó claro? La 1 de problemas propuestos de clases. Ok. Si quiere la 1, hacemos la 1.
Esta es la pregunta 1. En el sistema de fuerzas mostrado en la figura, determine la magnitud de la fuerza resultante. Si esto es 20, por favor descompóngalo. Si esto es 37, tiene componente en horizontal y en vertical. A este lado mayor, 16, y a este lado horizontal, 12. No, 12 aquí. 12 en la vertical, 16 en la horizontal, porque al ángulo menor se opone un lado menor, ¿no? Por ejemplo, 37, 53. 12 en la vertical, 16 en la horizontal. Tienen lápiz y papel, hágalo. Si esto es 10 newton y este ángulo es 53, este lado debe valer 8 y este lado debe valer 6. Y si el ángulo del último vector es 45 grados y la resultante es 10 raíz de 2, en horizontal debe valer 10 y en la vertical debe valer 10. Una vez que se han hecho las descomposiciones, se suman en cada uno de los ejes. Acá están las sumas. En lo horizontal, 16 menos 6 menos 10 da 0. En la vertical, 12 más 8 menos 10 y me da 10. ¿No? Porque es 20 menos 10, 10. La magnitud de la resultante, fx cuadrado más fi al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿no? Fx 0 y fi es 10. 10 al cuadrado, raíz cuadrada, la resultante 2, 10. No sé si quedó claro. Profesor, una pregunta. Cuando es la suma de las fuerzas, no se incluye la raíz, ¿no? ¿Ya hizo lado de propuestos? Sí. ¿Alguna duda? Si tienen, pueden activar su micro, porque no sé qué está hablando y no le escucho, pero voy a hacer la 2. Explicar, pues ya expliqué, ¿no? Bien, la figura Profesor, 2. ¿me escucha? Sí, la escucho, señorita, dígame. Ya, le había comentado hace ratito, no sé si me escuchó, que usted en la suma de fuerzas lo pone dependiendo al signo para el lado que va, ¿no? Pregunta 1. Sí, de la pregunta 1. A ver, señorita. A ver, vamos a la pregunta 1. Ya, esto va a llamar 1, y esto 2, y esto 3. A ver, para 1, ¿cuánto vale esto? ¿16 o menos 16? Según usted, no importa que se equivoque. Es positivo. 16 positivo. Para este No, ese vector, triángulo es positivo. ya, esto es 16, ¿no? Sí. Listo. 16, Ahora 12 y dígame, 20. ya, ¿este es 6 o es menos 6? Sería menos 6, ¿Por qué? porque está para La X izquierda. negativo. Claro, para la izquierda en dirección opuesto al eje positivo. Eso. ¿Ya? ¿Y la Este hipotenusa qué sería? No, señorita, es que usted no... Señorita, usted está descomponiendo cada vector. Olvídese de otras cosas. Céntrese en lo que quiere hacer. Y lo que quiere hacer es descomponer esta fuerza y esta fuerza. En proyecciones sobre los ejes X e Y. Vamos en horizontal. Esto es 16. Y esto es 6. ¿Y esta componente cuánto valdría? Si esto es 10 raíz de 2. 10, ¿de acuerdo? Sí, 10 o menos 10. menos Menos 10. 10 porque va hacia la izquierda. Ahora, sumando todo en el eje X, va a tener esto. Mire, le voy a poner la suma nada más. 16 menos 6 menos 10. Y eso es 0. Ahora sí le escucho. ¿Cómo dice usted? ¿La hipotenusa qué sería? No entiendo. No, el vector en diagonal, la hipotenusa yo lo entiendo así. Eso no tendría nada que influir en la suma, ¿no? No. Porque no tiene una dirección ni en X ni para Y. Claro, señorita, lo que usted tiene que hacer es eliminar este vector. Lo elimina, lo desaparece. Se olvida de este vector. ¿Y con qué trabaja? Con la componente de la proyección en la horizontal y la componente de la proyección en la vertical. Solo X Esto, y Y en el trabajo. Ok, ya claro, entendí. Muchas gracias. trabaja con las componentes, tanto Ok, en ya entendí. horizontal, Muchas gracias. ya, no se preocupe, como en la vertical, no se preocupe. Como yo no pedía la 2, esta es la número 2. Igual, ¿no? La magnitud de los vectores es 10 para B, azul es 10, y C igual 5 raíz de 2.
Listo, nuevamente. Si B se descompone en el eje X y en el eje Y, esto será, ¿B cuánto vale? 10. 6 hacia la derecha, negativo, menos 6,8. Menos 6, negativo porque va hacia la izquierda, y 8 porque va hacia arriba. El otro sería menos 5, porque es 5 raíz de 2, menos 5 en la horizontal porque va hacia la izquierda, y menos 5 en la vertical porque va hacia abajo. Eso lo dice acá, ¿no? Bx 6 unidades. Bni 8 unidades. Tal como le dije, observe, ya están, ya se olvidó de los vectores que están acá. ¿Qué queda acá? Las componentes de rojo, las componentes de azul, las componentes de verde. Se olvida de las demás. Y ahora sí resuelvo, ¿no? Resuelvo. C de X es C coseno de 45, ¿no? O C por raíz de 2 sobre 2. C es 5 raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, 5. C en Y también es 5. Resultante en el eje X, AX menos B de X menos C de X. La resultante es 0. Resultante en el eje Y, ¿no? Al sumar A de Y más B de Y menos C de Y, tendrá la resultante también es nula, lo que equivale a decir que A de Y es 3 menos 3 unidades. Y con eso se resuelve el problema. Lo que pasa es que hay que ser ordenado para hacer estos problemas, ¿no? Yo recomiendo que cuando ustedes hagan problemas, aunque ustedes quieren soluciones rápidas, inmediatas, de 1 minuto o 2, pierdan aunque sea 3, 4, 5 o más minutos. ¿Qué ocurre? Para aprendizajes uno demora, pero cuando ya está, cuando ya lo involucraste, ya está en tu chip, la respuesta fluye en tu mano. 3 por 2, tú me vas a poner 6. ¿Por qué? Ya no necesitas explicar, ya está en tu chip. 5 por 4, no tienes que explicarte. 5 por 4 es 20. Así va a fluir la información cuando te acostumbres. Pero ¿qué ocurre? Para aprender demora, para que eso quede en tu base de datos, ¿no? De hecho, 3, 4, 5, también el 6. Solamente me faltaría hacer la pregunta 7, que ya lo he hecho. Me falta la pregunta 7 de acá primero. No, he hecho la 7 de acá, ¿no? He hecho esto, me falta 7 de acá. Bien, la figura nos muestra la gráfica como posición versus la gráfica como la gráfica de posición como una función del tiempo para un móvil que se desplaza a lo largo del eje. El eje X debe ser horizontal porque es unidimensional. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romanos 1. La velocidad del móvil en los intervalos OA, primer intervalo, y BC son iguales. Eso es falso, ¿no? Es falso. ¿Por qué? La velocidad es un concepto vectorial. En el primer tramo, OA cambia la posición en positivo. La velocidad es 4 entre 2 más 2 positivo. ¿No? En el tramo final de B a C, ahora veo que la posición va disminuyendo. Ya la velocidad no puede ser positiva. La velocidad es negativa. Entonces las velocidades no son iguales. Cualquiera que sea el valor, no van a ser iguales. Uno es positivo y otro es negativo. Con eso basta para decir que lo primero, Romanos 1 es falso. Romanos 2, la rapidez de los intervalos OA y BC son iguales. Eso sí es cierto. La rapidez es el valor numérico del vector velocidad, el dígito asociado. ¿Con qué velocidad camina una persona? Normalmente 2 metros por segundo. Pero no es igual decir una persona se mueve hacia el norte
a 2 metros por segundo, a una persona se mueve hacia el sur, a 2 metros por segundo, o hacia el este o hacia el oeste. Estoy dando direcciones vectoriales. Esas son velocidades. Pero cuando digo solamente el dígito asociado, esa es una rapidez. Romano 2 sí es verdadero, ¿no? Porque 4 entre 2, la rapidez es más 2. Y 2 simplemente. 0 menos 4 entre 2, la velocidad es menos 2, pero la rapidez es 2, nada más. Romanos 3, el movimiento en el tramo OABC es un MRU falso. ¿Por qué? Porque entre A y B el cuerpo no cambia de posición, está estacionario. ¿Sí? Está estacionario. Listo. Me falta solamente la solución al problema 8, que es este. Me voy a detener un rato, salvo que haya preguntas, por favor. Sí, ¿cuál es la pregunta? No. Esta pregunta, a ver, ¿cuál es la pregunta? No veo. No veo. Puede enviármelo solamente la pregunta. Esta pregunta, pero ¿cuál es la pregunta? No la leo. Le estoy dando ahí. ¿Puede escribirla nada más? Mire lo que yo lo estoy... esta. Un bloque de masa se ubica a la altura h que se mide y pesa 9 newtons. Si el radio RT determine la altura en función del radio. Ya, esta es una pregunta que tiene que ver con gravitación. Corresponde a la semana 6. Lo vamos a hacer pero en la semana 6. Yo hago solamente problemas de la semana 1 y la semana 2, hasta la semana 2. Luego la siguiente hasta la semana 3. Conforme vayamos avanzando, se va haciendo completo el problema. No puedo hacer de las primeras 10, 15, 20. Es la secuencia, ¿no? En este caso, hasta la semana 2. Hasta la semana 2 se puede hacer este problema. Y lamento decir que no. Si haría otras preguntas, otros temas, voy a generar confusión en alumnos que recién están empezando el tema, ¿no? Pero sí se puede explicar, sí, no es tan difícil, ¿no? Dígame, escucho, señorita Sheila. La 2 de propuestos. Propuestos domiciliarios de clase. Domiciliario de clase. De clase. Domiciliario, ok. Le explico brevemente. Acá está. Esta es la figura. La figura muestra 3 vectores coplanares. A, rojo, B, azul y C. Si la magnitud de los vectores es B igual 10, este azul es 10, y este vector de verde es 5 raíz de 2, determine la magnitud del vector A cuando la resultante es nula. ¿No? Bien, si esto es 10, azul es 10, y tiene magnitud y forma 53 grados, esto va a valer en la vertical 8 y en la horizontal 6. ¿No? Haga usted con un lápiz y papel, por favor. Y si verde es 5 raíz de 2 formando 45 grados, en horizontal será 5 y en la vertical también será 5. Con eso tengo, cuando descompongo los vectores, ¿no? Azul, en el eje X 6, en el eje Y 8. Lo que he dicho, ¿no? 6 y 8. Verde, 5 en la horizontal, 5 en la vertical. Finalmente, si la resultante es 0, la componente del vector A en el eje X, menos 6 menos 5 debe ser 0. A de X es 11. ¿De acuerdo?
La resultante en la vertical en I es 0 también. A de I más B de I menos C de I es 0. A de I más 8 menos 5 debe ser 0. A de I es menos 3 unidades. Así sale el problema, ¿no? Y ya se resuelve con esto, ¿no? No sé si le quedó claro, pero hágalo con lápiz y papel, ¿no? Con más paciencia. Ok, no se preocupe. Ahí del vector 2 es negativo, ese vector va a servir. Voy a entender. Me dice, ¿por qué A de I del ejercicio 2 es negativo? Si el vector va para arriba. Lo voy a responder así. La señorita Rosa María Gamarra. Si el vector, a ver, vamos a ver. Ejercicio 2. 2 de clase. 2 de propuestos. No puede ser negativo. ¿Cuál es la...? Errores. Propuestos 3. Ok, lo hago el 3. La figura muestra un conjunto de vectores en el sistema cartesiano XY. Si la resultante está sobre el eje Y, determine la medida del ángulo θ. Ok. Esto es 12 en la horizontal y esto es 3 en la vertical. Esto es un vector que tiene 24. En la horizontal, esto es 24 por seno de θ. Este vector es 24 por seno de θ. Si la resultante es nula en el eje X, porque tiene componente solamente en el eje Y, 24 seno de θ menos 12 es 0, lo que está acá en la parte inferior. 24 seno de θ, este vector a derecha proyectado. Seno de θ debe ser 2. Elimino 2 en un lugar y en el otro me queda 2. Voy a tener un ratito. ¿Aló? Sí, por favor, estoy en un laboratorio. ¿Qué es lo que desea en un minuto? Gracias. Ya. Hasta luego. Eliminando 2 en cada sector me queda seno de θ es igual a 1/2. Y el único ángulo cuyo seno de θ es 1/2 es 30 grados. Esa es la respuesta. No sé si le quedó claro. No sé. Pero le puso 3 o me... ¿Dónde? ¿A dónde le puse menos 3? Le puso menos 3. ¿Dónde le he puesto menos 3, señorita? Dígame. Oh, sí. A de I. A ver, vamos a ver si le he puesto menos 3. ¿Dónde le he puesto menos 3? ¿La pregunta 2 o 3? ¿Qué pregunta, Manuel? ¿Qué pregunta? En el problema 2. A ver. No sale menos 3 A de I. Problema 2. Vamos a ver el problema 2. 2. ¿En qué momento le he puesto menos 3? ¿Dónde hay menos 3? No hay en ningún caso menos 3. Claro. R de I es, al sumar, me queda A de I más 8 menos 5, debe ser 0, por la resultante es 0. A de I es menos 3. ¿Sí? La componente es menos 3. La magnitud es raíz de 11 al cuadrado más menos 3 al cuadrado.
Usted quiere saber por qué menos 3 sale, porque esto es menos 3. Menos 3 por menos 3 me da positivo. Esto es 121 más 9, raíz de 130. No sé si le quedó claro. Puede tomar una... No. Acá me dan ya la resultante. La resultante. Este resultante R en la horizontal, 11. R en la vertical, menos 3. O sea, el vector sería 11 a derecha y menos 3 hacia abajo. Eso sería el vector resultante. No me piden el vector ni la orientación ni el ángulo, me piden la magnitud. Si me piden la magnitud, componente en x al cuadrado, 11 al cuadrado, más componente en y al cuadrado, menos 3 al cuadrado. Me piden la magnitud. Yo trabajo en lo básico que me pidan, ¿no? No sé. No. Propuesto 3 no sería 24 coseno de tita. Ya. El ángulo, claro. A ver, problema 3. Mire. Este es el ángulo tita. La componente horizontal es este lado. Aquí hay un lado. Este es la componente en la horizontal. Y este ángulo tita tiene un lado que se opone al ángulo. El lado que se opone al ángulo se relaciona con la función seno de tita. El cateto adyacente, este, se relaciona con la función coseno del ángulo tita. Así es. Por eso la componente, la proyección de este vector en la horizontal es este vector horizontal. Es 24 por seno. Es que depende de cómo encuentre usted el ángulo. No hay una sola. Ese es el problema en física. Que enseñamos una cosa y el alumno tiene que desarrollar su creatividad y su inteligencia espacial, ¿no? No hay pastillas para eso. No hay pastillas para eso. Sí, yo entiendo sus dudas, pero un poquito de práctica. No, a ver, en vez de seno. Aquí, este ángulo es tita. Mire la posición del ángulo. Mire la posición, señorita, del ángulo. Este lado, ¿con qué? Este lado es opuesto a este ángulo. No lo puedo relacionar con coseno, pues. Este es seno. Este lado lo relaciono. Debido a la posición del ángulo, lo relaciono porque este ángulo, para este ángulo, este es el lado opuesto al ángulo. El lado opuesto al ángulo se relaciona con la función seno. El cateto adyacente, esto se relaciona con la función coseno. Definición de seno y coseno. El problema es que requiere un poquito de resolver problemas, ¿no? Pero no se preocupe, poco a poco. Profesor, disculpe. Dígame, le escucho. Entonces, ¿se saca si es seno o coseno? ¿Depende de dónde está el ángulo? Sí, dependiendo de la posición. Si el ángulo, señorita, mire, fuese este, el que está acá, este que está aquí, entonces este lado se asocia con la función seno, porque para este ángulo, esto es el lado opuesto. Para este ángulo, el cateto adyacente es este. No sé si me entendió. El ángulo define el lado opuesto al ángulo. El ángulo define el lado adyacente al ángulo. Eso es geometría básica para la aplicación en trigonometría. Pero hay un lado que se opone al ángulo y hay un lado que adyacente al ángulo. Para la definición de seno. Seno se asocia con el lado que se opone al ángulo. El coseno se asocia con el cateto o el lado adyacente al ángulo. Adyacente, esa es la palabra. Una pregunta. ¿Y ese vector de 24 no lo podemos trabajar con el triángulo rectángulo de 37 y 53? ¿Pero para qué? Usted quiere hacer las cosas más simples, no hacer difíciles, ¿no? Acá usted tiene este ángulo y en el eje X, en horizontal, es 0, porque la resultante está en el eje Y, ¿no? Es como decirle, yo sé que usted tiene hermana, pero no tiene hermanos. Entonces, ¿para qué trabajo con otros? Trabajo con su hermana, ¿no? Sabiendo que usted no tiene hermanos, algo así. O al revés, usted tiene un hermano y no tiene hermana. Entonces,
me baso en ese criterio para decir, inspeccionar cosas, ¿no? No sé si preferirías cuadernos, libros con forro azul o forro rosado. Más o menos Profe, han así. escrito por el chat. Gracias. Voy a ver si hay algún... Si el ángulo es en el eje X, ¿dónde estaría el coseno? Está en el eje X, ¿dónde estaría el coseno y el seno? Ah, ok. Por eso repito. Se refiere a estudiar el ángulo en este sector. Supongo que es eso. Si el ángulo estuviera acá, en este sector, el ángulo sería θ. Este lado sería el lado que se opone al ángulo. Y esto se relaciona con la función seno. Por favor, seno. Seno se opone al ángulo. Y este otro lado, si este fuera el ángulo, si es este otro lado, se asocia con el cateto adyacente. Y el cateto adyacente se asocia con la función coseno. Este lado sería, si esto fuera el ángulo, 24 coseno del ángulo θ. Y este lado sería 24 seno del ángulo θ. Si fuese, ¿no? No sé si quedó claro. O sea, si O sea, igual sería seno. Acá, este lado, vertical o horizontal, dígame. Profesor, ¿y cómo haya que el seno de 24 es igual a 1/2? Porque el seno de 30 es 1/2, por ejemplo. No. Usted vio esto, Rx es 0, ¿no? Mire, Rx es 0, la resultante en el eje X0. Porque la resultante está en el eje Y. Rx es 0. ¿Y qué es Rx? 24 seno de θ, esto es 24 seno de θ, menos 12. Eso debe dar 0. ¿Cómo hallé? 24 seno de θ es 12. Le quito 12, tanto el primer miembro como el segundo miembro, tengo seno de θ 1/2. Tengo esto. Y el único ángulo cuyo seno de θ es 1/2 es 30 grados. Requiere un poquito más de práctica para aquellos que todavía están empezando. Les digo que tienen que aprender porque otros lo hacen, ¿no? Esto es como decir 5 por 4. Profe, lo que yo tengo duda. Ajá. Lo que yo tengo duda es cuándo se pone seno o cuándo es coseno. Aún no entiendo muy bien eso. Sí, señorita, justo para eso, para reformular los aprendizajes y hacerlo un poco más difícil, se ha puesto aquí y no aquí. Porque si fuese en este sector, en este primer cuadrante, desde el eje X hacia arriba, este sector es para el ángulo, no este, sino el otro, el que está acá, sería el lado opuesto. El lado opuesto siempre se asocia al seno. En la vertical se asocia el seno. Y en la horizontal hablo del cateto adyacente, y acá lo asocia con coseno. Cuando está, como en el problema planteado, este problema, ¿no? Este lado es el lado opuesto al ángulo. Por eso este lado se relaciona con la función seno de θ. Está opuesto al ángulo. El ángulo está aquí y este sector es opuesto al ángulo. Yo entiendo lo que usted me quiere decir. Yo tuve ningún problema con mis hijos cuando postulaban. Se les hace difícil, pero la única cosa, tengan práctica y paciencia, ¿no? Practicas y practicas, y es como cuando un alumno dice 3 por 2 y le parece difícil, se equivoca, pero luego práctica y práctica y no hay más, ¿no? Uno va aprendiendo. Porque otros aprenden, no es nada difícil, nada del otro mundo. Muchas gracias por participar, son las 6 de la tarde, nos vemos en la próxima sesión. La próxima sesión sí, hasta la semana 3. Y asesoría académica es completa, ¿no? Hasta la semana tal. Se toman todos los capítulos hasta esa semana, pero no avanzamos porque no queremos tener problemas con alumnos que recién empiezan, ¿no? Hasta luego, nos vemos. Muchas gracias por su participación.